Hola, ¿qué tal? Esto es Betel Casa de Dios Puerta del Cielo, tu canal cristiano, y hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminarlo, estamos en el capítulo 14 y bueno, vamos a continuar leyendo la escritura. Y dice la palabra de Dios, capítulo 14, complot para prender y matar a Jesús. Faltaba, perdón, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Jesús ungido en Betania. Y estando él en Betania sentado a la mesa de la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la bendición, la oportunidad de una vez más poder hacer este video. Señor bendito, le pido que llegue a muchas personas, pero lo más importante, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, que no vean al hombre, sino al Señor Espíritu Santo, Señor bendito, y que sea de crecimiento, de bendición, de consolidación en la palabra, Señor. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos que ya faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y estaban buscando cómo matarle, pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Entonces él estaba sentado a la mesa de Simón el leproso, y vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y lo rompió y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Estamos hablando de una cantidad mayor a un año de trabajo de un obrero, lo que costaba ese perfume. Era muy, muy caro. Yo puedo ver hoy que hay perfumes de 8,000 pesos, y sin embargo no llegan a costar lo que este perfume costaba realmente. Y entonces vemos que ellos veían la parte de queriendo hacerse los buenos, de decir, es que se pudo haber vendido y dado a los pobres, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis. O sea, no pongas un pretexto para ayudar a los pobres. Si tú tienes y lo puedes hacer, lo podrías haber hecho, y no lo hiciste, y ahora lo piensas, pero con un dinero que no era tuyo, ¿no? Finalmente es lo que le está diciendo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien. El problema es que realmente quiera alguien hacer el bien, dice, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Pero aquí la importancia, no solamente el que se anticipe a ungir el cuerpo para la sepultura, sino que dio lo mejor que tenía. No sabemos, la escritura no dice si ella era una mujer que tuviera dinero o que no lo tuviera. Quizás es como personas que de pronto tienen en la actualidad, ¿no? Quizás tienen una cava de una botella de vino muy antigua y la guardan como un tesoro que vale mucho, y ahí la tienen guardada, y a lo mejor ya ni son millonarios, no lo sé, la recibieron una herencia, una rifa, no sé, ahí la tienen y la guardan como un tesoro. No sabemos cuáles eran las circunstancias de ella, si ella lo tenía guardada ahí para un momento especial, o si era una mujer pudiente que podía hacerlo. Lo real es que ella dio lo mejor de lo mejor que ella tenía para el Señor, y eso es lo importante, porque en la mayoría de los hijos de Dios muchas veces quieren solamente dar lo que se puede, lo que se le pide, pero no dar más allá. Y la bendición viene de dar lo que no se te pidió. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, y cuando ellos lo oyeron se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Ahora muchos han dicho, bueno, si ya lo andaban persiguiendo y si sabían quién era, ¿para qué utilizar a alguien de los 12? Bueno, ¿para qué? Bueno, precisamente porque lo dice el anterior punto, ellos no querían que fuera públicamente, para que no
para que no se les levantara el pueblo, porque había mucho pueblo que amaba a Jesús, aun cuando muchos no entendían ni lo veían como un buen profeta solamente, pero amaban a Jesús, sabían lo que él podía hacer y muchos se le podían levantar. Entonces, esa es la razón por la que ellos aceptaron la ayuda de uno de los 12 porque los iba a llevar a un lugar apartado, un lugar donde solamente estuvieran pues un pequeño grupo y ahí no iba a haber una revuelta. Esa era la importancia. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amoblado y preparado para hacer los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús identifica al traidor. 17. Al atardecer llegó él con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno a otro: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Institución de la cena del Señor. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. O sea, estaban cantando un salmo que está en los libros de los salmos. Y bueno, 27. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y aquí vemos que el Señor les dijo, y si la palabra ya estaba escrita desde el Antiguo Testamento, ya decía que iba que todos se iban a apartar, todos iban a estar con él, y dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces la palabra no se contradecía, pero todavía le dijeron: no, en la emoción, en la carne, todavía sin entendimiento, dijeron que no, y Pedro todavía aseguró: aunque todos se apartaran, yo no lo haré. Pero él tenía que quedar solo y eso iba a ser así. Jesús en el Getsemaní. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y lloraba que si fuera posible pasar de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: todavía estáis durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Primero, en su carne, el Señor Jesús obviamente era 100% humano, sí tenía el peso de el pecado del mundo en ese momento, y él le hubiera gustado que sus amigos estuvieran orando para interceder también. Vemos que también, y finalmente les dice: oren para que no entren en tentación. Es algo que nos está enseñando que precisamente una persona que no tiene una relación continua con el Señor, pues obviamente va a ser ganado por la tentación. Alguien que tiene una relación continua con el Señor, está en oración en el Espíritu,
evita y no tan fácil resbala la tentación, entonces necesitamos velar y orar para no entrar en tentación. Ese es el para qué velamos y oramos, para no entrar en tentación, para no ser vencidos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, versículo 43. En ese momento, mientras todavía le estaba hablando, yo, Judas, uno de los dos, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose a Jesús, a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Aquí vemos 3 puntos. 1. Judas era un hombre que conocía a Jesús quizás de años, pero él tenía la mentalidad de que el Mesías tenía que ser, así como los judíos hoy tienen la mentalidad de que tiene que sí ser un de la tribu de Leví, sacerdote. 2, tiene que tener la característica de ser un líder político y religioso. Y 3, tiene que tener la característica de ser un gran guerrero. Entonces él estaba esperando eso y lo vio con el Señor Jesús y se dejó convencer por el diablo de que, a pesar de todas las visiones, todas las pruebas que tenía a la vista, pues dudó, no dejó que el diablo entrara a su corazón y entonces traicionó al Señor Jesús. Esa fue la razón por la que fue debilitado y traicionado y logró el diablo que traicionara a Judas al Señor Jesús. La segunda, vemos aquí que muchas veces también se ha dicho que está prohibido que el cristiano pueda portar un arma. Yo creo finalmente que no todos están hechos para, pero la Biblia específicamente no prohíbe, y vemos que el Señor Jesús, cuando Pedro, aquí no lo aclara, pero en otro de los evangelios sinópticos sí, Pedro hiere al siervo del sumo sacerdote, él le dice: guarda tu espada en el lugar donde debe de estar. No, él tanto tiempo, 3 años estuvo con él, nunca le prohibió traer el arma, y ese día no le dijo: ya te he dicho que no debes traer el arma, le dijo: guárdala en su lugar. Entonces yo creo que puede haber, y es necesario que los haya, en esa parte sí creo, que haya personas en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Marina, aún en la Policía, cristianos. ¿Para qué? No para que usen el arma. Yo tengo el testimonio de vida, gloria a Dios, que estuve trabajando en esas instancias y finalmente sirviendo al Señor Jesús. Nunca tuve necesidad de utilizar el arma para herir o matar a alguien. Finalmente, el Señor, yo sabía que mi trabajo era una herramienta de trabajo y iba a tenerla que usar, pero yo oraba para que no fuera necesario y que yo pudiera dar un buen testimonio. Quizás no tuve el mejor testimonio en algunas ocasiones, pero siempre traté de dar mi mejor. Y cuando el Señor quiso fue cuando me apartó, y entonces ya de ahí pues ni tengo ni quiero, no tengo necesidad ni quiero usar un arma, pero veo que si es necesario que en las Fuerzas Armadas pueda haber personas que puedan compartirle a la gente, y que Dios va a evitar que tengan que usarla para lastimar o para matar a alguien. Y bueno, vemos que el tercer punto que vemos aquí es que finalmente se cumplió. Dice: estaba con ustedes en el templo enseñándoles, me conocían, sabían quién era y nunca me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y entonces todos huyeron y lo abandonaron. Y vemos que cierto joven le seguía. La tradición dice que es el mismo autor de este libro, que es Juan Marcos, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Jesús ante el concilio. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los
alguaciles calentándose a fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Aquí, algo que también me enseña el Señor Jesús es que el Señor Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para decir: sí soy ahora, yo soy el sumo sacerdote, no tú. Sí soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Y realmente vemos que él nunca se autonombró. Ellos lo decían y él dijo: yo soy, sí, es verdad, él no podía mentir, pero él nunca se autonombró. No anteponía un título, él es quien necesita ser, él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero él nunca antepuso el título de Rey. Nosotros teníamos que reconocer por sus acciones que él es el Rey, que es Dios, que es Hijo de Dios, que es el verdadero sumo sacerdote hoy. Y yo creo que siendo que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, nosotros no tenemos que andar con etiquetas ni autoponiéndonos nombres, sino que nuestro caminar demuestre quiénes somos delante de Dios y Él lo respalde. Y bueno, dice: Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habiendo oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. La blasfemia directa es porque Jesús dijo: yo soy, y ese es el nombre del Padre, o el nombre que el Padre les dio cuando les dijo en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy. Entonces el Señor Jesús se autonombraba yo soy, y ese era para ellos una blasfemia, porque él se estaba poniendo en el lugar de Dios. Y también dice: y sentado a la diestra de poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces está hablando, les estaba diciendo que él iba a estar al lado de Dios en el cielo, siendo autonombrándose Dios mismo con Dios Padre. Por eso ellos decían que era blasfemia, y con eso ya tenían la forma de condenarle, diciendo que era rey de muerte. Comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Y entonces vemos aquí que eran puñetazos. Obviamente los romanos, los soldados, no lo iban a agarrar a cachetadas. Es una realidad que ellos veían, así como hoy mucha gente de la Ciudad de México se siente así como que de otro nivel comparado con la gente de provincia, y entonces ven a los provincianos como menos, los humillan, y así eran los romanos. Los romanos veían a los judíos como unos provincianos, y decían: este provinciano se siente mucho, y pues obviamente pues no lo trataban, ni existían en ese tiempo los derechos humanos, y lastimaron a golpes, y dice que era puñetazos, era puño limpio, puño cerrado, como estaban golpeando al Señor Jesús. Y estamos hablando de que en realidad también desde donde arrestaron a Jesús hasta el momento en que llega aquí a este punto, había caminado algunos kilómetros y desvelado, además. Y vemos que la negación de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, y un gallo cantó. Pero cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho antes: que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Aquí vemos que él no era necesario que mostrara o que diga la Biblia que se arrepintió. Él estaba llorando, había dolor en su corazón, entendió que había traicionado a su maestro. Capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana
Los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo, Pilato le preguntó diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Y aquí vemos que obviamente cuando ya lo llevaron otra vez, los sacerdotes lo llevaron a Pilato, obviamente estamos hablando de que otra vez caminó unos cuantos kilómetros más y estaba desvelado totalmente. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles a un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que había habido una revuelta, que también habían buscado liberarse de Roma y que Barrabás era uno de esos sediciosos. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la juventud, a la multitud, para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Obviamente estamos hablando que en ese tiempo no había micrófonos, y los más interesados en que muriera Cristo eran los sacerdotes. Entonces los principales sacerdotes estaban hasta adelante, y cuando Pilato pregunta quién había de morir, ellos empezaron a decir, empezaron a incitar a que fuera Jesús. La gente no entendía y pensaban, precisamente porque liberaba a alguien Pilato, pues que estaba hablando de Jesús, y entonces empiezan a gritar los sacerdotes: Jesús, Jesús, y todo el mundo: Jesús, Jesús, Jesús. Y después preguntan: ¿qué haré entonces con el que llaman rey de los judíos? Y los de hasta adelante empezaron a gritar: crucifícale. Y toda la gente, siguiendo la voz, por eso dice siguiendo la voz del pueblo, porque estaban hasta adelante, a los que estaban adelante empezaron a gritar: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal han hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Aquí vemos que, bueno, finalmente el primero directamente liberado por el Señor Jesús fue Barrabás. Y Barrabás vemos aquí que no respondió. No respondió porque si no, la misma escritura hablaría de él en las cartas o en los hechos, de cómo él había transformado su vida, pero no se vuelve a hablar de él. Quiere decir que él no entendió lo que pasó en ese momento. Y a mí me guardo mucho en mi corazón una escena de la película La Pasión de Cristo, precisamente cuando liberan a Barrabás. Hace una cara de sorpresa que yo no sé si Mel Gibson le dijo que la hiciera o él entendió en ese momento, y al voltear se queda con la sorpresa, pero voltea, se da la vuelta y se va feliz con sus amigos de que ya es libre. Así ha sido la mayoría de los cristianos. En el momento les duele, en el momento cae en su corazón de una manera emocional, y después cuando se dan la vuelta siguen caminando como si no hubiera pasado nada, y no entienden en su corazón realmente el sacrificio del Señor Jesucristo. Los soldados se mofan de Jesús. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas se la pusieron, y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y aquí vemos algo bien importante. La iglesia tradicional adorna las imágenes que ellos dicen que son del Señor Jesús con lo mejor, con púrpura y con coronas y con oro, y lo vitorean, y cuando salen, dice la escritura que cada que pecamos es como si volviéramos a ponerle un clavo, como si lo estuviéramos escupiendo. Nos estamos burlando del Señor Jesús. Y cuando tú haces toda esa alegoría de darle las mejores ropas a un ídolo que representa supuestamente al Señor Jesús, y vives una vida sucia, una vida entregada a la fiesta, tomas como pretexto supuestas fiestas religiosas, y fiestas religiosas, por supuestas, hablo de las de fin de año, y verdaderas fiestas religiosas que son las de Semana Santa,
para irte de fiesta, para andar tomando, para andar en la playa. Estás burlándote del Señor Jesús, aunque dices que lo adoras. Y estamos hablando, primero les hablo de un ejemplo muy visible, pero en el cristianismo también hay ejemplos muy visibles de personas que van y adoran y lagrimean y levantan sus manos y brincan en la iglesia, y cuando salen dicen malas palabras, ofenden, odian, no perdonan, dan mal ejemplo y están escupiendo y crucificando al Señor Jesús una vez más. Cada vez que hacen eso, diciendo, no me importa tu salvación. Y llega el domingo y otra vez gritan, alaban, adoran, lagrimean y vuelven otra vez a su mismo estado. Y dice la escritura que el perro vuelve a su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Y lo obligaron, dice versículo 21, uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, que llevan a la cruz de Jesús. Algo que es bien sabido históricamente es que las personas que vivían en lo que era el Imperio Romano, que no eran ciudadanos romanos, tenían la obligación de llevar 1 kilómetro a un ciudadano romano su carga, y si no lo hacían se podían ir a la cárcel. Entonces por eso dice que a Simón de Sirene, que obviamente no era ciudadano romano, lo obligaron a que llevara. Ahora vemos un detalle muy importante. Cuando yo hablo de una persona que no es conocida, pero que conocen a lo mejor las personas a las que yo les hablo, a su hijo, a su primo, a alguien, les digo, mira, tal persona es el hijo de este, o el papá de este. Y vemos que aquí está hablando del padre de Alejandro y de Rufo. Quiere decir que muy, muy probablemente Alejandro y Rufo eran conocidos por la primera iglesia y quizás se convirtieron, pero de Simón no se vuelve a hablar tampoco. Entonces muy probablemente Simón no entendió, aun cuando él compartió la cruz de Jesús directamente, él cargó la cruz de Jesús, Jesús dijo que cargáramos su cruz, y vemos que Simón de Sirene directamente cargó la cruz, y sin embargo él no vemos que vuelva a hablarse de él, no se convirtió. Y mucha gente es así. Se les enseña, se carga empiezan a cargar la cruz de una manera obligada. Y entonces viene la parte en donde, y si ustedes escuchan la estación de radio de nuestra iglesia Peña de Oreb en Seno FM, van a escuchar una palabra que el Señor me dio, en donde voy a hablar precisamente de esa parte de el no entender el llamado, la cruz de Jesús, el peso de cargar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y vemos que Simón no entendió, no cambió, pero sí cargó la cruz sin convicción propia y fue un religioso, y de eso vamos a hablar en ese tema de las personas religiosas que de hecho tienen la frase de mi religión no me permite hacer esto o lo otro, pero que realmente su corazón no ha cambiado, no cambia. Quieren o más bien cargan la cruz de Jesús pero sin convicción propia. Versículo 22. Le llevan a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos, y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Bueno, vemos que lo llevan al lugar de la calavera y le crucifican y echan suertes los soldados para decidir con qué se quedarían. Y entonces era la hora tercera cuando la crucifican, y la inscripción de la acusación decía el rey de los judíos. Crucifican con él a 2 ladrones, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto a los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y pues, como se los decía, igual hemos sido muchas veces como los sacerdotes y los escribas que se burlaban de él.
así también, y vemos que lo insultaban así, nuestra actitud es de burla y de insultarle cuando nosotros seguimos viviendo de la manera en que Él no enseñó, aunque con nuestra boca decimos ser cristianos. Y dice, otro salvó a sí mismo, no puede salvarse, que este Cristo, el Rey del Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. Muerte de Jesús. Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, muchos dicen, no, es que cómo Dios lo iba a abandonar. Sí, era necesario porque de hecho la escritura dice que el Padre no puede estar donde está el pecado. Y el Señor Jesús no pecó, pero cargó con todo el pecado de la humanidad, presente, pasada y futura, y el pecado presente y pasado y futuro de cada uno. Y en ese momento, la pregunta es, ¿qué le dolió más al Señor Jesús en ese momento? Era infinito el dolor que tenía de la tortura que recibió física. Él tuvo un cansancio de una desvelada, de caminar kilómetros, de ser torturado hasta la muerte, de haber derramado sangre, y era infinito el dolor, pero ese no era el dolor. Otro, el que sus amigos lo hubieran abandonado, había un dolor muy fuerte, pero tampoco ese era el dolor. El que todos se burlaran de él y fuera expuesto en una cruz, tampoco ese era el dolor. El que tuviera clavos en sus manos, en sus pies, la madera no estaba lijada como ahora la representan los que hacen imágenes supuestas del Señor Jesús, sino que era una madera áspera, y él al respirar se tallaba la espalda y se llenaba de astillas su espalda deshecha, y era un dolor infinito, pero no fue lo que más le dolió. Lo que más le dolió al Señor Jesús es que una relación de la eternidad y hasta la eternidad se tuvo que romper en la cruz. Y sí, se restauró cuando Él llegó y ofreció nuestro pecado en el cielo al Señor, al Padre, y el Padre lo aceptó, su sacrificio por el pecado de todos nosotros. Pero ese tiempo, ese paréntesis de la eternidad y hasta la eternidad de la relación íntima con el Padre fue lo que más le dolió. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sí le dolió en su corazón. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, mira, Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Y vemos que un montón se burlaron, fariseos, sacerdotes que conocían la palabra, no se dieron cuenta de todas las señales, y un hombre centurión, un hombre no judío, un hombre que no era del pueblo de Dios, fue el único que pudo reconocer en ese momento que sí, Jesús era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre ellas las que estaban era María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y si ustedes han escuchado la estación de radio, como les decía, hubo el tema de la victoria en manos de las mujeres, y ahí hablaba de que precisamente cuando da nombres de mujeres, cuando en realidad eran más mujeres que hombres en la iglesia del Señor Jesucristo, pues obviamente en el ministerio habían muchas, y dice que habían muchas más que habían estado con él, pero da nombres especiales y esas eran líderes. Las líderes del ministerio, mejor las mujeres, y esto es como casi hablar de la segunda parte de la victoria en manos de las mujeres, es un punto que no hablé en esa enseñanza, es que mejor las mujeres tuvieron los pantalones para no separarse, no abandonar al Señor Jesús, que los varones. Es verdad, los varones fueron restaurados, restituidos, y fueron unos grandes hombres que nos dejaron poderosa, que llevaron a la iglesia a lo que es hoy en día. Pero la realidad es que los hombres huyeron, lo abandonaron todos, pero las mujeres, las líderes, al menos de su ministerio, ninguna lo abandonó, todas estaban ahí.
María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ahí estaban. Por supuesto, la madre de Jesús estaba ahí. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber a dónde le ponían. Ellas estaban también dispuestas para ir a ungir al Señor, ungir a su cuerpo. Capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Algo bien importante es que la palabra no subraya que el domingo haya resucitado el Señor, sino que el domingo llegaron María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, o sea, las tres líderes del ministerio de mujeres, digamos, de la iglesia del Señor Jesucristo en el primer siglo. Llegaron a ungir ahí ya encontraron el sepulcro vacío. Y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y ahora, precisamente por el regalo, el premio de no haber abandonado al Señor Jesús en ningún momento, esas tres mujeres tuvieron la primicia de ser ellas y no los discípulos varones los que tuvieron la noticia de la resurrección del Señor Jesucristo. La bendición viene, la primicia de la bendición viene para el que no se aparta. Nunca, en ningún momento del Señor Jesucristo, y ni aunque venga la duda, ni aunque venga la tormenta y no se apartan, viene una gran bendición. Y la primicia de la noticia de la resurrección del Señor Jesucristo fue en las mujeres, no en los hombres. Pero id y decid a los discípulos de Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Sí, en ese momento tuvieron mucho temor, pero no dice que tenían dudas, dice que tenían miedo, temor, por lo que vieron. Vieron un ángel, supieron que el Señor estaba resucitado. Apareció a Jesús a María Magdalena. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, una de las tres líderes de su iglesia, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. O sea, todavía, además, los discípulos no querían creer lo que María Magdalena les estaba diciendo. Versículo 12. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban en el camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Eso está en otro de los evangelios, en el camino a Maús. En otro de los sinópticos hablan más extensamente de estos 2 discípulos que también les apareció. La gran comisión después apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y aquí yo veo que la institución de la gran comisión de ir y predicar al mundo a toda criatura, la bendición que viene son los dones, el regalo que Dios da, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo.
Y eso quiere decir que hasta hoy esa es la herencia que Dios dejó, y por eso siguen actuales los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Ascensión del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Amén. Bueno, pues hasta aquí vemos que el Señor dio la oportunidad de que entendieran, sí les perdonó el haber dudado que Él había resucitado, y sí los reprendió obviamente por la incredulidad, pero vemos que después cuando ellos vieron, ellos no pararon, ellos ya no pararon. Ellos, es algo que tenemos que aprender aún de nuestros primeros líderes, es eso, que aún con los errores que pudieron haber tenido, ellos no pararon. Ellos no pararon, ellos no voltearon atrás, y hasta hoy tenemos lo que tenemos como iglesia gracias al trabajo que ellos hicieron. Y entonces ese es el ejemplo que tenemos que tener de sí aprender de la duda, pero aprender también de los que se mantienen fieles, de las primicias de bendición que Dios da y de los dones que Él da a los que son fieles. Y de ahí, pues, muchas cosas más. Bueno, pues hasta aquí terminamos el Evangelio de Marcos. Para la siguiente oportunidad estaremos empezando ya con el Evangelio de Lucas. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le damos gracias por el privilegio y la bendición de haber podido terminar una vez más otro de los Evangelios, el Evangelio de Marcos. Gracias por el privilegio y la oportunidad de poderlo compartir. Como siempre, Padre, reconozco los errores son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Yo le pido que mis hermanos escudriñen la palabra para que vean, como los hermanos de Tesalónica, que si esto es así, de verdad, que el Espíritu Santo les revele si todo lo que se comentó es verdad. Padre, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, como siempre, el que es exaltado es mi Señor Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo, mi Señor Dios Padre, y aquí y en este canal se proclama el Cristo vivo. Gracias, le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos el Evangelio de Marcos. Muchas gracias por su atención, por la continuidad. Les pido perdón porque una semana no pude subir videos. Gloria a Dios, veo que está creciendo bastante este canal, que ya hay más personas. Vemos que ya nos ven también, y le damos gloria a Dios por eso, que nos ven en Argentina y en Estados Unidos, y eso es un privilegio, una bendición. Un saludo a los hermanos de Estados Unidos, a los hermanos de Argentina que están viendo estos videos, y bueno, pues bendiciones. Como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir esta bendición, y bueno, también que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Estaré respondiendo todos los comentarios que puedan hacerme favor de llegar. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Chao.